Anakin Skywalker, el eterno esclavo, el niño soñador, el Jedi rebelde, el marido perdidamente enamorado que termina sucumbiendo al lado oscuro por amor. Pero, ¿y si no fue solo el miedo a la pérdida de Padme lo que le llevó a convertirse en el temible Darth Vader? La vida, las personas, somos mucho más complejas y no somos puramente buenas o puramente malvadas. Y Anakin y Vader son dos caras de la misma moneda. Hoy quiero romper una lanza a favor del niño que una vez fue, que creía en la bondad y que merecía la pena luchar por la paz en el mundo. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, el cine y las series. Y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Te recuerdo que ahora puedes hacerte miembro del canal o unirte a mi Patreon. Tienes los links en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis a través de esos medios. En especial a José Manuel Garrido, César Stark y Dr. Black Mage. La primera vez que se mencionó a este icónico personaje fue a través de Obi-Wan Kenobi, quien contó a Luke Skywalker que su padre fue un caballero Jedi, honorable y justo, que murió a manos del malvado Vader. Y la primera vez que escuchas esto, se puede formar en tu mente la típica imagen arquetípica del héroe que es asesinado por el malvado villano. Pero la realidad es que esto no es del todo así. Y si bien evidentemente la comisión de actos atroces que lleva a cabo Darth Vader no son justificables, es importante entender cómo llega ahí, más allá de su perfil psicológico que si te interesa hice en este vídeo. Las circunstancias que vive y el entorno que le rodea juegan un papel crucial en su desarrollo y creo que la Orden Jedi cometió varios errores que tuvieron una influencia muy negativa en su evolución. No pretendo culpar de todo a la Orden Jedi, sino entender cómo influyó en su fatal destino. Su caída al lado oscuro no está causada por un único factor determinante, sino por una confluencia de factores diferentes. Y es que todos nos podemos equivocar, ni siquiera los Jedi están exentos de equivocarse. Y con Anakin se equivocaron. La Orden Jedi, inspirada en los legendarios samuráis, presenta una cosmovisión dualista sobre el bien y el mal, y uno de sus pilares fundamentales es la exigencia a sus miembros del desapego emocional, ya que las emociones llevan al lado oscuro de la fuerza. Todos los fans somos conscientes de lo mucho que llega a sufrir Anakin Skywalker, porque le hemos visto crecer, perder su infancia, a su madre, a su aprendiz, a su amor y a sus hijos, y sufrir muchísimo, y sentirse solo y perdido en su lucha interna. Y sus reacciones ante ese dolor que sufría pueden hacernos percibir que simplemente su destino era ser villano y convertirse en la maldad encarnada. Pero no nos olvidemos de que, ante todo, Anakin era humano. Y a mí me persigue una pregunta desde hace tiempo. ¿No hubiera sido diferente su final si en vez de exigirle un desapego emocional total, se le hubiera brindado apoyo emocional? Creo que los Jedi no fomentan intencionalmente la falta de inteligencia emocional, pero teniendo en cuenta que Anakin es un ser muy emocional y que arrastra un gran sufrimiento desde niño, no le ayudan a trabajar en lo que siente y superar su dolor. Por el contrario, le enseñan a reprimir y temer todas sus emociones, y consecuentemente a esta forma de enseñanza Jedi teme que si lo descubren expresando algún tipo de emoción sea castigado. Por tanto, su entorno no está fomentando una forma saludable de gestión de emociones, de aprendizaje de inteligencia emocional. Si hubiera crecido en un entorno donde se le hubiera escuchado y aconsejado, enseñándole a aceptar sus sentimientos y gestionarlos para que no le consuman, muy probablemente no habría pasado de ser el sincero Anakin al iracundo Vader. Pero al no encontrar ese apoyo, sus sentimientos de incomprensión hacia sí mismo, desesperación y enfado se acrecientan, amplificando respuestas agresivas impulsadas por la ira. Esta falta de enseñanza de estrategias de afrontamiento saludables creo que es algo que puede pasarse por alto, pero me parece uno de sus puntos clave en su desarrollo como personaje. Y después de perder a su madre, Anakin carga con ese trauma, sin tener la posibilidad de llevar a cabo un proceso de duelo que le permita sanar su dolor, ya que los Jedi no le brindan ese apoyo emocional que necesita. Así, Anakin se convierte en un ejemplo de lo que le puede llegar a pasar a alguien aunque tenga buenas intenciones, si se ve obligado a reprimir lo que siente por miedo a ser castigado. De esta forma, creo que a medida que Anakin crece, llega a sentir el entrenamiento Jedi como una nueva forma de esclavitud.
y cuando Padmé se queda embarazada, Anakin se vuelve muy protector y su niño interior sale a la luz queriendo protegerla ya que con su madre no pudo. Las pesadillas de Anakin convierten su naturaleza protectora en miedo y ansiedad y ya no siente que puede servir a sus propios sentimientos y seguir con las reglas Jedi por completo. Anakin anhela una verdadera autonomía, vivir su vida abiertamente con Padmé y tomar decisiones por las que no será juzgado por el Consejo Jedi, una vida donde pueda ser el mismo, sin restricciones. Sí, se supone que Anakin consiente irse con los Jedi, pero ¿hasta qué punto un niño tiene la capacidad de entender las posibles consecuencias de una decisión tal como entregar tu vida a una causa que te priva de vínculos emocionales? En Star Wars se hace referencia a que los niños sensibles a la fuerza deben empezar su entrenamiento Jedi a una edad temprana para poder ser formados adecuadamente. Aunque como vemos con el caso de Luke, quien empieza su entrenamiento siendo un joven adulto, la edad no es realmente algo tan determinante. Mace Windu dice que Anakin de 9 años es demasiado mayor para iniciar su entrenamiento. Y también hay que tener en cuenta que el tema de la edad es algo complejo en lo referente a las diferentes especies. Por ejemplo, Grogu es acogido por Luke Skywalker a la edad de 50 años para ser entrenado, ya que todavía se lo considera un niño a esa edad en su especie. Además, en la serie de cómics de Star Wars, La Alta República, El Rastro de las Sombras, se explica que inicialmente los Jedi se llevaban a los niños con sensibilidad a la fuerza por otra razón: protegerlos de unos monstruos llamados Terentatec, que se alimentan de sangre rica en midichlorianos. Con el paso del tiempo, el número de monstruos disminuyó y ya no suponían una amenaza, pero los Jedi continuaron practicando esta tradición. Y evidentemente no, los Jedi no tienen malas intenciones al llevar a cabo esta práctica, pero esto no quita que puedan causar secuelas en los younglings. Aunque algunas especies aborrecen a los Jedi por llevarse a sus niños sensibles a la fuerza para adoctrinarlos. En la serie de Clone Wars se muestra cómo en algunos sistemas los Jedi eran respetados, mientras que en otros eran temidos. Y sí, hay una serie de razones por la que los niños son separados de sus familias a una edad tan temprana. La primera es que convertirse en Jedi exige un compromiso absoluto con la orden, que requiere renunciar al apego y a las conexiones emocionales. Y entienden que es un evento menos traumático si se los llevan a una edad temprana, ya que no han formado lazos inquebrantables con su familia que de otro modo tendrían, lo que podría ser una interrupción importante en su entrenamiento y un camino potencial hacia el lado oscuro. La ira, el miedo y la agresión son los rasgos claves del lado oscuro y podrían aumentar con el anhelo a volver al hogar, a volver con los seres queridos. Además, comenzar con jóvenes sensibles a la fuerza desde el principio permite a los Jedi cultivar sus mentes sin los obstáculos del comportamiento invasivo aprendido o malos hábitos. Pero ¿es ético tomar a alguien y utilizar su mente como si fuera un lienzo en blanco sobre el que vas a trazar el camino que tú decidas para esa persona? Un niño no tiene todas las herramientas cognitivas, mucho menos de gestión emocional o capacidad crítica, para poder tomar una decisión consciente e informada sobre lo que implica irse con los Jedi. Y además, en el caso de Anakin, a sus 9 años ya existe un vínculo emocional fuerte con su figura materna, que desaparece repentinamente. Así que la separación de Anakin de su madre, Shmi Skywalker, en Tatooine es un evento traumático, un momento fundamental en su vida que contribuye significativamente a su posterior caída al lado oscuro de la fuerza. Desde una edad temprana, Anakin ya había experimentado un profundo vínculo emocional con su madre, un lazo que se intensificó por la ausencia de su padre y su crianza en un entorno árido y desafiante, como el planeta desértico de Tatooine. El error por parte de los Jedi radicó en su incapacidad para identificar y gestionar de forma adecuada las necesidades emocionales y psicológicas de Anakin en este momento crucial de su vida. Aunque, como hemos visto, era una práctica común en los Jedi separar a los niños de sus familias para entrenarlos, la situación de Anakin era única debido a su apego hacia su madre y la falta de preparación emocional para la situación. Y esta separación de su madre probablemente desencadenó en él una serie de respuestas emocionales y secuelas psicológicas, como angustia y ansiedad por separación, así como miedo y preocupación por su bienestar. Esta separación abrupta seguramente le hizo sentirse solo y abandonado, desprotegido. Y la falta de preparación emocional para esta separación, así como la ausencia de una figura paterna en su vida, pudo agravar estos sentimientos. En este momento de su vida probablemente experimenta una profunda sensación de tristeza, de dolor
dolor. Esta pérdida significativa podría generar un proceso de duelo complejo, ya que se ve obligado a enfrentar la realidad de que ya no estará cerca de ella. Dejar a su madre en manos de la esclavitud y la incapacidad de los Jedi para protegerla podrían desencadenar sentimientos de ira y resentimiento hacia la Orden Jedi y el mundo en general. Además, Anakin podría experimentar sentimientos de culpa y autorreproche por no poder proteger a su madre o por no haber hecho lo suficiente para mantenerla a salvo. Esta culpa podría ser realmente intensa si Anakin identifica esta separación de su madre como consecuencia directa de su elección de convertirse en Jedi. Y la tragedia se desencadena cuando Anakin intenta rescatar a su madre de la esclavitud en Tatooine, solo para presenciar impotente su trágica muerte. Este evento traumatizante no solo deja una profunda cicatriz emocional en Anakin, sino que también siembra las semillas del resentimiento hacia la Orden Jedi, que desde su perspectiva lo habían privado de su familia y habían fracasado en proteger a sus seres queridos. Así que la pregunta fundamental aquí es si un niño como Anakin, con sus vínculos emocionales intactos y su comprensión limitada del mundo y sus peligros, puede realmente consentir de forma consciente unirse a una causa que implica un sacrificio personal. Los Jedi, al no considerar adecuadamente la complejidad de las emociones humanas y la importancia de los lazos familiares, inadvertidamente empujaron a Anakin hacia un camino oscuro de resentimiento, ira y eventualmente al abrazo del lado oscuro de la fuerza. Esto remarca la importancia de abordar las necesidades emocionales y psicológicas de las personas, incluso en situaciones donde los objetivos ideales pueden parecer más importantes. La falta de empatía y comprensión por parte de los Jedi hacia la situación de Anakin fue un error enorme que contribuyó en gran medida a su caída y a la eventual destrucción de la Orden Jedi. Esto siembra poco a poco las semillas de su destrucción. Anakin Skywalker libra una batalla interna consigo mismo durante toda su vida. Presenta una combinación de rasgos de lo más particular. Siendo niño, le caracteriza la bondad y la valentía, aunque también se vislumbra el miedo y una cierta rebeldía. El hecho de haber empezado en este mundo como un esclavo y conocer de primera mano las injusticias del mundo le impulsa a luchar contra lo malo que hay en la galaxia. De hecho, queda claro que no ha superado todo lo que sufrió de niño en una escena que hoy es uno de los memes más célebres de Star Wars. Y esta frase ha sido tachada innumerables veces de absurda por una cuestión de incomprensión. Muchos fans han resaltado lo ridículo del comentario, pero es que Anakin no es alguien diciendo que odia la arena sin más, sino que es alguien nacido y criado en uno de los sistemas más arenosos de la galaxia, diciendo que odia la arena. Justo ahí, en ese momento, Anakin está renegando de sus orígenes, haciendo hincapié en los malos recuerdos que asocia con Tatooine. Las heridas de su yo niño son muy profundas y llevarán a su yo adulto a tener respuestas emocionales intensificadas, que a otras personas pueden parecernos irracionales. Y con todo lo que sufrió de niño, lo que quiere conseguir es derrotar el dolor antes de que aparezca, para no sufrir de nuevo. Y creo que esta ambición no deriva de ser orgulloso, sino que deriva del miedo. Quiere ser lo suficientemente poderoso como para no sentir miedo nunca más. Todas sus ansias por ser el mejor aparecen durante sus años como aprendiz, porque hay un sentimiento subyacente que resulta determinante para él: la culpa por abandonar a su madre. Además, su personalidad, caracterizada por pensamientos polarizados, inestabilidad emocional y relaciones interpersonales caóticas, cumple criterios diagnósticos del trastorno límite de la personalidad, TLP. Sí, Anakin muestra un comportamiento inestable e impulsivo, especialmente en el ataque de los clones y la venganza de los Sith. Pero quiero dejar claro que el TLP en sí mismo no me parece determinante para su caída al lado oscuro. Es una confluencia de varios factores circunstanciales y emocionales, como estamos viendo en este vídeo. Y es que no quiero estigmatizar a las personas con trastornos mentales. De hecho, ninguno de nosotros está exento de sufrir alguno, y una persona con TLP no es ni mucho menos una mala persona o un villano. Esto quiero remarcarlo porque me parece importante. El hecho de que Anakin sufra este trastorno no es lo más importante, ni mucho menos determinante para su caída en la oscuridad, pero sí me parece clave el hecho de que no reciba ayuda. Igual que la psicoterapia es efectiva en estos casos, contar con el apoyo de la Orden Jedi le habría ayudado muy probablemente a no entrar en esta espiral de odio y autodestrucción. Y es por esta falta de apoyo que llega un punto en que Anakin cree que la Orden Jedi le boicotea.
y este pensamiento suyo me parece comprensible, porque la reticencia con la que lo han tratado desde su llegada es más que evidente. Recordemos que el Consejo Jedi renunció a Anakin como aprendiz, y si no hubiera sido por la insistencia de Obi-Wan, movido por la promesa que le hizo a su maestro Qui-Gon Jinn, no habrían aceptado entrenar a Anakin como Jedi. Así que la relación que tiene con el Consejo es tensa desde siempre, siendo perfectamente consciente de que desconfían de él. Pero aún así, con toda esta situación, arriesga su vida en muchas ocasiones para salvar a su maestro, porque le quiere aunque no se sienta comprendido, porque hay luz en él. Y cuando llega el punto de inflexión en que el miedo se apodera de él y considera pasarse al lado oscuro como la única opción de salvar a Padme, la actitud de los Jedi no es para nada conciliadora. De hecho, el enfrentamiento con Obi-Wan le hunde todavía más en la oscuridad. Obi-Wan encarna los ideales Jedi a la perfección y, por tanto, ha heredado cierta arrogancia propia de la Orden Jedi que le impide plantearse la opción de salvar a Anakin y devolverlo al lado luminoso de la fuerza, como sí que consigue hacer Luke. La diferencia es que Luke intenta entenderle y apoyarle, y no se entrena en la doctrina pretenciosa y reprimida de la Orden Jedi, así que no tiene la arrogancia cegadora que hacía creer a los Jedi que quien se pasaba al lado oscuro estaba irremediablemente perdido para siempre. Si Obi-Wan le hubiera apoyado durante sus luchas internas, si hubiera tenido la esperanza que Luke tuvo, quizás podría haber salvado a Anakin en Mustafar. Pero lo que Anakin vio fue que su maestro le había abandonado y estaba dispuesto a matarle. Esa falta de apoyo la sintió durante todos sus años como Jedi. Fue tratado como un paria por unirse tarde a la Orden. Y, por ejemplo, Mace Windu lo trataba como si su opinión no importara. Y Sheev Palpatine aprovechó esto, reforzando sus opiniones y coaccionándolo, diciendo cosas como «tienen miedo de tu poder», además de darle consejos y alguien con quien hablar, mientras que con los Jedi no podía abrirse emocionalmente, cosa que provocó que no se sintiera aceptado cuando creció. Su amor no estaba bien, sus elecciones, su determinación, todo lo que le hacía ser él era percibido como un error por los Jedi, mientras que Palpatine, haciendo gala de su actitud manipulativa, solo lo hacía sentir bien en sus decisiones. Me parecía algo realmente trágico que Anakin no fuera criado de la forma correcta ni ayudado como debía. Los Jedi eran fríos y distantes con él y nunca le preguntaron sobre cómo se sentía. Un enfoque diferente en su estilo de crianza y educación emocional hubiera impedido esos sentimientos de abandono y miedo a la pérdida que sentía. La injusta condena de Ahsoka Tano y su posterior pérdida de confianza y abandono de la Orden Jedi representa un punto de inflexión crucial en la vida de Anakin Skywalker y contribuye significativamente a su posterior caída hacia el lado oscuro. Y es que Ahsoka no solo era la Padawan de Anakin, sino también su amiga y confidente más cercana. Y su abandono no solo le afectó a ella, sino que también tuvo un impacto profundo en Anakin, derivando en una pérdida de confianza en la Orden Jedi. Y es que la condena de Ahsoka Tano se percibe como una traición a los valores y principios en los que Anakin había creído. Como mentor de Ahsoka, Anakin se sentía responsable de ella y confiaba en la justicia y en la imparcialidad de la Orden Jedi. La decisión del Consejo de abandonar a Ahsoka y no defenderla adecuadamente mina la confianza de Anakin en la institución Jedi y en su capacidad para proteger y hacer justicia. La pérdida de fe en los Jedi por parte de Ahsoka, una figura a la que Anakin admiraba y respetaba profundamente, también contribuye a su propia desilusión con la Orden Jedi. Ver cómo Ahsoka, una Jedi dedicada y valiente, es injustamente tratada y abandonada por la misma institución que había jurado servir, siembra semillas de resentimiento y amargura en Anakin hacia los Jedi y su sistema de valores. La decisión de Ahsoka de abandonar la Orden y en consecuencia a Anakin le deja en un estado emocionalmente vulnerable. La ausencia de su amiga y la sensación de haber sido abandonado por aquellos en quienes confiaba profundamente lo dejan en un estado susceptible a la manipulación y a la influencia del lado oscuro. Anakin se encontró así cada vez más dividido entre su deber como Jedi y su deseo de proteger y vengar a aquellos que habían sido injustamente tratados por la Orden. El momento en el que Anakin se le ofrece un asiento en el Consejo Jedi, pero se le niega el título de maestro debido a la preocupación sobre la profecía, es un factor importante que contribuye a su creciente resentimiento hacia la Orden Jedi y su eventual caída hacia el lado oscuro. Anakin había demostrado ser un Jedi excepcional en muchos aspectos, con logros y habilidades que rivalizaban con los de los maestros Jedi más experimentados.
Otorgarle un asiento en el consejo debería haber sido un reconocimiento por su valía, pero al negarle el rango de maestro, Anakin percibe esto como una falta de reconocimiento por parte del consejo hacia sus logros y una muestra de desconfianza por parte de los líderes Jedi hacia él. Y esto provoca que se resquebraje aún más la relación de Anakin con el consejo Jedi, creando una brecha aún mayor entre él y los demás miembros de la orden. Esta negativa también plantea interrogantes sobre los ideales y la justicia de la orden Jedi en la mente de Anakin. ¿Por qué se le niega un título que merece? Esta experiencia alimenta su creciente desilusión con la orden Jedi y sus principios, especialmente cuando esos principios parecen estar en conflicto con sus propias ambiciones y creencias. Así que se sintió subestimado y marginado por aquellos en quienes confiaba y a quienes respetaba, sembrando semillas de resentimiento y amargura en el corazón de Anakin, lo que alimentó su creciente descontento con la orden Jedi y su sistema de valores. Esta amargura eventualmente se convierte en un caldo de cultivo para su conversión en Darth Vader. En la trilogía de precuelas, el personaje de Anakin se siente un tanto engreído y rebelde, y hay momentos en los que parece que disfrute con matar, pero por suerte, The Clone Wars reivindicó al personaje, enseñando las diferentes capas de su complejidad interna, consiguiendo transmitir una personalidad de Anakin más acorde a los recuerdos que Obi-Wan decía tener de él. Anakin es un Jedi con gran capacidad de liderazgo, sí, un tanto impulsivo, pero con bondad en su corazón, y que cuida y se preocupa por sus tropas, a quienes tratan más como iguales que como súbditos. Y llegado hasta el episodio 3, y con todo lo que hemos visto hasta ahora, queda claro cómo la Orden Jedi, en lugar de apoyarlo y confiar en él, lo empujó a las enseñanzas de Sidious, y es que le ordenan espiar al canciller y siente que es algo que va en contra del código Jedi. Así, para Anakin, los Jedi representan la falsedad, ya que tienen dos caras, la que muestran públicamente y la real. Y Palpatine se convierte en un vínculo con una figura paterna que escucha sus problemas, sus miedos, ofreciéndose a ayudarle en su miedo a perder a Padme. Y el hecho de que los Jedi pusieran a Anakin a espiar al canciller Palpatine sin duda fue un gran error que contribuyó en gran medida a su posterior caída a la sombra. Con los problemas de desconfianza entre Anakin y el Consejo Jedi, encomendarle esta misión de espionaje a la persona que sospechan que es el Sith que ha estado moviendo todos los hilos en las sombras, al Jedi que temen que se convierta en lado oscuro, es una imprudencia que lo encamina hacia su fatal destino. Y esta decisión tuvo varias implicaciones psicológicas y emocionales para Anakin. Le generó un conflicto interno y sentido de lealtad dividida, que alimentó sus dudas y confusión, y lo dejó vulnerable a la manipulación y al lado oscuro de la fuerza. Todo este trasfondo que hemos visto en cuanto a sus diferencias con la Orden Jedi, su miedo por perder a Padme y sus ansias de poder para no sentir miedo, derivan en el nacimiento de Vader. Anakin Skywalker fue una víctima de sus circunstancias y Darth Vader es el resultado. Como Jedi, sentía estancamiento e insuficiencia, y Palpatine estaba totalmente al tanto de ello. Tanto que moviendo las piezas adecuadas consiguió hacerle caer al más profundo de los abismos, aparentando ofrecerle las herramientas para resolver sus miedos y sus ansiedades. Después de luchar contra el que fuera su maestro Obi-Wan Kenobi, Anakin queda reducido a un conjunto de maquinaria y un sistema de respiración artificial. Vader apenas es un ser humano, pero los resquicios de Anakin Skywalker siguen en él, muy en el fondo. Pierde a Padme, pierde las esperanzas de una vida de libertad. Ella, incapaz de afrontar todo lo malo que ha hecho Anakin, sucumbe a la muerte después de decir que Anakin era bueno, y no se equivocaba, queda bondad en él. Darth Vader no es más que lo que fue Anakin toda su vida, un esclavo. Ahora, un esclavo de la causa de su maestro, Darth Sidious. Como ha hecho siempre, debe acatar órdenes, arrodillarse ante alguien, y se conforma con la mediocridad de esta vida, algo que Anakin nunca hubiera aceptado, como castigo, como penitencia autoimpuesta por el daño que ha causado. Y aunque quiera negar a Anakin, hay cosas de él en Vader. Pero algo cambia dentro de él cuando descubre que Luke es su hijo. Y como también lo es de Padme, Vader intenta traerlo hacia el lado oscuro para no tener que matar aquello que queda de su amada Padme. Y llegado el momento, Vader ve en salvar a Luke su oportunidad final de redención, aun siendo consciente de que ello significará su final. El punto aparentemente débil de Anakin son sus sentimientos, ya que primero intentó salvar a Padme y falló, pero en cambio su amor por Luke es lo que le salva a él. Así que sus sentimientos pueden ser interpretados más
más como su punto fuerte. Y es aquí, con esta decisión que consigue tomar por sí mismo, sin ser subordinado de nadie, que consigue algo de paz, después de tanto sufrimiento propio y el que ha causado a otros. La dualidad de este personaje me parece magistral. Tiene toda esta amalgama de rasgos contrarios, pero imprescindibles para que el personaje fuera lo que acabó siendo. Pasó media vida siendo un héroe y la otra mitad siendo un villano. No hay una faceta de su personalidad que predomine sobre la otra. Anakin fue víctima, fue héroe, fue villano, fue un esclavo durante toda su vida. Pero ante todo, fue humano y como todos nosotros, tuvo sus luces y tuvo sus sombras. Y es que nadie, absolutamente nadie, está exento de poder caer en el más oscuro abismo. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de este personaje y cómo actuaron los Jedi con él? ¿Y de qué te gustaría que hablara en próximos vídeos? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Muchísimas gracias a todos mis Patreons y miembros del canal. Vuestro apoyo significa el mundo para mí. Y si te ha gustado el vídeo, te dejo por aquí este sobre el perfil psicológico de Darth Vader. Cuídate y que la fuerza te acompañe.